Hemos estado viendo el Evangelio de Marcos y ya vamos por el capítulo 9. Justo nos toca hoy hablar acerca de la transfiguración, pero déjame decirte que Jesús le enseñó a sus discípulos y a todos los cristianos que la clave para enfrentarse a las adversidades es buscar a Dios. Él lo hacía. La clave es estar en su presencia. Jesús le demostró a sus discípulos los beneficios de estar en oración a pesar de las adversidades que podían venir. Ellos cuando empezaron el ministerio tenían persecución todo el tiempo y Jesús se apartaba constantemente a orar y a veces con discípulos. Y todo el tiempo les decía, oren. Les enseñó que el secreto para todo tiempo, sea bueno o sea malo, es que siempre tu tanque de gasolina de la presencia de Dios esté lleno. Así que vamos a ver qué sucede aquí en la transfiguración y de qué se trata. En Marcos capítulo 9, de los versículos 2 al 13. Si tienes tu Biblia en físico, si te gusta tenerla en físico, ten tu mano ahí y vamos a estar también revisando otros. Pero vamos revisando juntos la historia. Comienza diciendo, 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a una montaña alta donde estaban solos. Ahora, hay que entender que hasta este momento los discípulos habían visto a Jesús predicar a las masas de gente, habían visto el favor de Dios sobre él, habían visto todo tipo de milagros poderosos a través de Jesús. Recuerden que el libro de Juan termina diciendo que Jesús hizo muchas otras cosas más que no alcanzarían los libros de toda esta tierra para llenar con todas las obras sobrenaturales que hizo Jesús. Los discípulos hasta este punto habían sido entrenados por Jesús mismo en disciplinas espirituales como orar, ayunar, como hacer vigilias, todo lo que hemos estado haciendo últimamente en la iglesia. Y qué bueno que ya cada vez hay varios que se están conectando y empezar a experimentar este como favor y renovación en su corazón. Y era normal que Jesús se fuera a orar a alguna montaña, como lejos de la gente, y como les decía, a veces se llevaba a estos 3 discípulos. Y aquí, en esta ocasión, en especial en este momento, de todas las veces que se apartaban a orar, estaban a punto de ver una escena tan sobrenatural que los marcaría para siempre. Yo me los imagino que a veces, ay, Jesús nos está llevando otra vez para allá, porque fueron 3 años con ellos, pero nunca se imaginaban qué era lo que iba a pasar esa noche. Así que sigamos en Marcos. Dice, allí se transfiguró en presencia de ellos. Su ropa se volvió de un blanco resplandeciente como nadie en el mundo podría blanquearla. Y el libro de Lucas agrega ciertos detalles que ayudan a entender más este momento. Así que también, en Lucas también está en el capítulo 9. Pero el versículo 29 completa esto diciendo, mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante. Fíjate que nos agrega este detalle que sucede mientras oraban. Y lo que sucedió fue que también su rostro, dice, se transformó. En Mateo, también que cuenta esta historia, agrega un detalle más de ese momento. Dice, su rostro resplandeció como el sol. Y fíjate que cuando dice eso es, para cualquier judío hubiese sido muy significativo porque es exactamente igual cuando Moisés bajó del monte Sión de pasar tiempo con Dios mismo, con el Señor, de haber estado hablando cara a cara con Él, que tuvo este encuentro con Dios y su rostro se transformó por el poder de Dios, por haber estado tanto en la presencia de Dios, que la gloria de Dios se derramó. Y aquí Jesús, que es Dios, comienza a tener esta experiencia de encuentro que vamos a ver de qué se trataba esta experiencia y también hasta su rostro se transformó. Así que volvamos a Marcos, el versículo 29. Dice, y se les aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. Justo de quién estaba hablando antes, Moisés, cuando estaba en el monte Sión y todo eso. ¿Te imaginas presenciar algo así? ¿Te imaginas la cara de sorprendido como que tienen que haber puesto los discípulos en ese momento? ¿Y de qué habrían estado conversando? Porque Marcos no nos dice, pero vamos a ver, en Lucas sí nos dice. Dice,
tenían un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús, que él estaba por llevar a cabo en Jerusalén. Y la verdad es que hasta este punto, déjame decirte que Jesús, a quienes sabe que les va a confiar un poco más, también les va a exigir un poco más. Por eso se llevaba siempre a esos 3 discípulos de él y se los llevaba al cerro a orar, a hacer vigilias, a ayunar, a tener tiempos especiales de búsqueda, y les exigía. Y por eso muchas veces, aún hasta justo antes que capturen a Jesús, se nota que los tenía acostumbrados, porque les dice: no han podido velar ni siquiera una hora en oración conmigo, y se habían quedado todos dormidos. Pero Jesús, en quienes quiere depositar más, también les va a exigir más. Y ese es un principio que Él no solo va a permitir, va a poner pruebas que nos van a fortalecer, sino también va a esperar de nosotros que respondamos mejor ante los desafíos ministeriales que el Señor nos permite, y que si tenemos la oportunidad de servir al Señor. Y también porque Dios, Él quería mostrarles más secretos del reino, más misterios del reino. Aquí, estos 3 discípulos estaban experimentando uno que nadie más había experimentado. Estaba preparando a sus discípulos para entregarles después la responsabilidad de seguir adelante con su ministerio y llegar hasta lo último de la tierra, generación tras generación, hasta llegar a ti y a mí. Él sabía que recaería una responsabilidad mayor sobre estos 3 más cercanos. Toda esta preparación incluía estas experiencias. De los beneficios, en parte, era tener estas experiencias tremendas y sobrenaturales, unas experiencias de mayor cercanía con Jesús, y le dio particularmente a Pedro, si vemos después en el libro de los Hechos, una mayor autoridad para liderar a todo el movimiento cristiano, también junto a Pablo y las experiencias que Pablo tuvo con Dios, y el resto de los líderes que se iban uniendo a la iglesia. Pero el momento de la transfiguración es la escena donde estos 3 discípulos pudieron ver inclusive con quién se codeaba Jesús, a qué nivel estaba Jesús. Porque una cosa es decir: es el Mesías, el Rey, pero de repente ver que Jesús realmente venía del cielo, que tenía todo el respaldo de Dios y de las leyendas bíblicas. Y justamente por eso lo que estaba sucediendo aquí era que el Padre había enviado presencialmente. Bueno, no dice que fue una visión, dice que aparecieron ahí Moisés y Elías. Había enviado a 2 de las leyendas más potentes del Antiguo Testamento para infundirle aprobación y ánimo a Jesús por lo que vendría, que es el sacrificio. Hasta aquí ya es impresionante solo de imaginarlo. Pero recordemos que Jesús no estaba orando solo, estaba con los discípulos. Así que vamos a avanzar, vamos a ver qué es lo que sigue. Dice en Marcos: tomando la palabra, Pedro le dijo a Jesús: Rabí, que es maestro, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Pero la verdad te voy a decir algo. Si lees solo Marcos, no vas a entender la película completa. Suena como muy amistoso, como mira. Pero si quieres entender como el detrás de cámaras de esto, hay que seguir con Lucas. Vamos a ver qué es lo que realmente pasó. Te vas a sorprender. Mira lo que dice Lucas en esta misma escena. Dice: Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño. Y si sabemos que lo hizo después, más adelante, cuando a Jesús lo toman preso, para después que comience el proceso de llevarlo a la cruz. Entonces, al parecer, estos estaban como medios acostumbrados a andarse quedando dormidos cuando Jesús los llevaba así. Entonces, esta era una de esas ocasiones. Dice: Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño. Pero cuando se despabilaron, vieron su gloria y a los 2 personajes que estaban con él. Qué fuerte, ¿no? ¿Te has despertado en medio de un temblor?
en medio de un movimiento sísmico, la adrenalina que viene, que te despierta de golpe de estar viviendo algo tremendo, algo que va más allá de tu control, más allá de tu capacidad, que es más grande que lo que sea que estés haciendo en ese momento. Y todavía medio dormido, tú sabes que tienes que hacer algo urgente, rápido, reaccionar rápido. Pero a veces cuando estamos así medio dormidos, no siempre decimos lo más correcto, no siempre atinamos de hacer lo más correcto. Así que veamos qué sucede a raíz de esta propuesta media rara que hace Pedro. Dice: mientras estos se apartaban de Jesús, o sea, Moisés y Elías, Pedro, sin saber lo que estaba diciendo, propuso. Ahora, fíjate, antes de seguir con lo que dijo Pedro, déjame decirte, hay un tremendo detalle aquí. Este versículo comienza diciendo, mientras estos se apartaban de Jesús. O sea que Jesús estaba teniendo este momento glorioso. Se había aparecido Moisés y Elías. Jesús se había traído a sus 3 discípulos, quizás para que se encuentren con Moisés y Elías y los conozcan, porque sabían que serían tremendas estrellas en el reino de Dios. Y después, sí, claro, sí, más adelante vivirás una vida chévere, nos veremos en el cielo, cumplirás el llamado, honrarás al Señor y todo eso. Y todo esto que podrían haber tenido. Pero por estar dormidos, se la perdieron. Por estar dormidos. Se la perdió. Y entre despabilarse por el sueño y la impresión de la escena gloriosa, trató de hacer algo para que se queden. Pero ya era tarde. El mensaje del cielo ya había venido. Ya había sido traído. La conversación sobrenatural con los 2 grandes generales de la fe ya había sucedido. Pero Pedrito igual habla. Y dice lo siguiente: Maestro, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Y si uno lee solo Marcos, como que no entiendes mucho, pero al leer Lucas entiendes que lo que dijo realmente Pedro estaba totalmente desubicado, acorde a lo que estaba a lo que estaba sucediendo. Jesús, leímos un poco antes que él conversaba con Moisés y Elías de la estrategia crucial del reino de Dios para la salvación de la humanidad. Y más encima estaban hablando de la muerte de Jesús mismo, el sacrificio de Jesús mismo, ahí con él presente. Y Pedrito de repente proponiendo en medio de el tener esa conversación difícil, Pedrito proponiendo hacer fiesta. Para Jesús tuvo que haber sido muy difícil haber estado de escuchar. Imagínate el corazón de pensar como los amo tanto, pero sé que tengo que hacer esto. Y Pedro mete la pata y viene todo esto. Yo te aseguro, te firmo donde tú quieras, que si hubiese estado la esposa de Pedro ahí presente y le hubiese escuchado hablar, le hubiese dado esas miradas que solo las esposas saben dar. ¿Has visto esas miradas cuando tú ves que el hombre dice algo y la esposa? Esa mirada que después vamos a hablar. ¿Te has fijado? Esas miradas que el hombre sabe, cuando recibe esa mirada de su esposa, sabe que metió la pata, pero todavía no saben qué. Como, estoy en problemas, pero todavía no descubre por qué. ¿Te has fijado esas miradas? Yo conozco, sin apuntar a nadie en particular, pero conozco más de una, y no solo más de una, 2 o 3. Conozco varias mujeres que incluso cuando llega ese momento y le pegan la mirada a su esposo, disfrutan ese silencio en que saben que el hombre recibió la mirada y ellas saben que él no sabe todavía lo que hizo. Yo creo que así le hubiese pegado esa mirada, le hubiese dado esa mirada a Pedrito. Y añade otro detalle acerca de esta reacción que tuvo Pedro. Continúa diciendo, no sabía qué decir, porque todos estaban asustados. Entonces apareció una nube que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, este es mi Hijo amado, escúchenlo. De repente,
cuando miraron a su alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús. O sea, ¿qué entiendo yo cuando leo esto? Yo entiendo que sí, estaban asustados, pero Pedrito, cuando está asustado, cuando está nervioso, habla. ¿Conoces gente así? Si tú eres de esas personas, imagino que ahorita en este momento te pican los dedos por escribir algún comentario. Esta parte nos muestra que como la esposa de Pedro no estaba para ser su ancla a tierra, su gancho, y cállate. Y Dios Padre mismo, Él mismo, Dios Padre mismo, tuvo que manifestarse para interrumpirlo y darle la solemnidad, la seriedad del momento que estaban viviendo, el momento glorioso, pero también profundo, de conversar de la estrategia del sacrificio de Jesús. O sea, Pedrito hablando y de repente el Padre dice, escúchenlo. O sea, Pedro, cállate. Ubícate, Pedro, no se trata de ti. No se trata de ti. Me imagino también a Juan con Jacobo ya despabilados, ya despierto entendiendo y viendo a Pedro metiendo la pata pensando. Y años después, cuando tengan esta conversación, anécdota, dicen, oye Pedro, nos embarraste. Una revelación gloriosa. Quizás si lo hubiésemos pedido de otra forma, más ubicada, más seria, hubiésemos participado y propuesto algo más inteligente, quizás podríamos haberle estrechado la mano a Moisés. Pero Lucas, otra vez, nos muestra otro detalle de esta misma escena. Dice, estaban hablando todavía cuando apareció una nube que los envolvió de modo que se asustaron. O sea, fue una llamada de atención del Padre. Entonces salió de la nube una voz que dijo, este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Después de oírse la voz, Jesús quedó solo. Lucas aquí no nos cuenta ni le pone los signos de exclamación, de como llamada de atención, de grito que sí tiene Marcos. Pero este fue el momento en que otra vez, no solamente fue como cállate Pedro, sino al decir este es mi Hijo amado. Recordemos que había sucedido en el bautismo de Jesús. Recordemos que Jesús cuando fue tentado y venció a Satanás, la Biblia dice que entonces venían los ángeles y le servían a Jesús. Era una de las tantas formas en que el Padre estaba mostrando otra vez su aprobación a su Hijo. Vamos a seguir avanzando. Dice, mientras bajaban de la montaña, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre se levantara de entre los muertos. Guardaron el secreto, pero discutían entre ellos qué significaría eso de levantarse entre los muertos. Ahora, y esta historia llega hasta allí, hasta ese fragmento, y eso es lo que vamos a ver hoy. Pero déjame contarte que una enseñanza principal que nos trae la transfiguración es que Dios tiene encuentros preparados a quienes lo buscan de verdad, a quienes lo buscan de corazón, a quienes están constantemente pegados a Jesús para que Él te lleve a esos momentos de gloria. Son momentos impresionantes que te van a cambiar para siempre. Él sabía que venía un tremendo paso de obediencia para el sacrificio más doloroso que cualquier persona podría experimentar. Pero también ese acto que vendría del sacrificio de Jesús tendría repercusiones cósmicas que atravesarían la historia, las leyes de la naturaleza. Acuérdate que en el momento en que Jesús muere ocurre un terremoto, se parte el velo, los muertos reviven, se abren las tumbas y dice que entraron a la ciudad y volvieron a sus casas con sus familias. Y la cambió a partir de ese momento la realidad espiritual, física de toda la humanidad. Jesús también, Él vio la felicidad que el Padre mostraba cada vez que Él lo probaba. Veía a su Padre como sonriendo. Este es mi Hijo amado, como estoy orgulloso de los pasos de fe, de cómo me sigue, de cómo me sirve, cómo se abnega a sí mismo y me sigue.
Jesús vio también la fidelidad del Padre en todo el proceso de la obediencia hacia la cruz. Él afirmó su corazón, afirmó su identidad. El Padre respaldó su ministerio. Y Pedro mismo reconoció esto en su primer sermón cuando se derramó el Espíritu Santo en Hechos 2, versículo 22. Comienza diciendo Pedro, ya después de que Jesús ascendió al cielo y todo, y vino el Espíritu Santo. Pedro predica y dice: pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. ¿Te fijas? Hasta Pedro reconocía, porque había vivido tantas veces que había visto a Dios Padre mismo acreditando, aprobando, respaldando a Cristo. Y volviendo a Pedro, aún así, podemos reírnos de Pedro, podemos decirnos, pucha, si su esposa hubiese estado ahí y todo la desubicada, podemos ver a Jacobo y Juan después, imaginarlos después regañándolos. Pedro, ¿por qué hiciste eso? Pucha, siempre tú que embarras, tú que dices cosas, tú que traicionas, le niegas a Jesús y todo eso, y aún así tiene misericordia contigo y aún así, pucha, te levantas y aún así, pero tanta que metes la pata y todo, pero aún así, Pedro, imperfecto y todo, por estar cerca, por no alejarse, por perseguir a Jesús por donde sea que él vaya, tuvo una tremenda historia que contar. Lo que nos lleva a lo siguiente: si tú vives cerca a Dios, si estás atento a Él, saldrás recordando esta pandemia, porque va a pasar. Va a pasar así como viene. Es un tiempo difícil, pero así como viene se va a ir. ¿Cómo va a ser para ti este tiempo? Ahora que ya está un poquito más libre la cosa, ya no necesito tanto a Dios y todo. O vas a decir: en las buenas y en las malas, en todo tiempo, Señor, estoy contigo. Ahora que me vacuné, voy a desbandarme, voy a ir por aquí, por allá y todo eso. Y mucha gente, en mi país pasó eso. La gente se vacunó y aumentó los contagios y todo. Pero aún así, yo te pregunto, ¿cómo va a ser contigo? ¿Cómo va a ser contigo? ¿Vas a tratar de recuperar tu vida anterior, sea como sea, y dejar a Dios de lado? Porque mucha gente también conoció al Señor durante la pandemia. ¿Cómo va a ser contigo este tiempo? Si vives cerca a Dios, no va a ser solo como esos años, esas décadas que el Señor estuvo conmigo. No, tú vas a salir transformado, tú vas a salir diferente, tú vas a salir una persona cambiada, porque vas a vivir y permanecer cerca a Él. Pedro mismo reconoce esto, cuando él ya más adelante, en tiempo ya como el apóstol Pedro, es cuando está escribiendo su segunda carta. Recuerda ese momento de la transfiguración con mucha energía, con mucha pasión y un deseo anhelante de volver incluso a ese momento. En 2 de Pedro capítulo 1 del 16 al 18 dice: cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió a aquella voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido de él. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. ¿Sabes lo que estaba diciendo Pedro? Estaba diciendo: a mí no me van a venir con cuentos. Yo estuve ahí. Yo lo vi. A mí no me van a decir que no es real. Yo lo vi. Eso estaba diciendo. Y por último, para terminar, quiero decirte algo. Dios, para el que tiene su vida enfocada en Dios, para el que tiene su vida realmente, su corazón volcado hacia el Señor, esa persona sabe que no hay sueño, no hay anhelo, no hay hobby, no hay trabajo, no hay relación que valga más la pena
que un momento en la presencia de Dios. Y Dios siempre responde a eso trayendo encuentros poderosos. Así que Jesús anhela ese encuentro contigo. Si tú hasta ahora has dicho, no, yo he empezado a ir a la iglesia y todo eso, quizás estás todavía como tocando el agüita. Pero cuando te metas al agua, cuando te sumerjas en el río de la presencia de Dios, vas a ver que el Padre tiene cosas mucho más impresionantes para tu vida, para tu propósito, para todo alrededor, para que no solo para que veas la vida, sino para que experimentes y veas todo lo que podrías llegar a ser, todo lo que podría llegar a suceder si le entregas las riendas de tu vida a Dios. Y quiero decirte algo, no tienes que esperar para llegar al cielo y ver qué hay desde ese lado, para comenzar desde ya a recibir el abrazo del Padre. Yo sé lo que es alejarse de Dios. Yo sé lo que es alejarse del Señor. Y desde que volví a Él, yo ya sé lo que hay de ese lado del mundo. Y sabes que no vale la pena. No vale la pena. Desde que volví al Señor cuando tenía 18 años, intenté y determiné nunca más perderme lo que Dios tenía para mí. Algo que me encanta, y por eso una de las razones por las que me quedé en la viña. No somos perfectos, pero es una de las razones por las que me he quedado en la viña hasta ahora, es por las canciones, el tipo de adoración. Y me gusta que muchas canciones son oraciones con música, son oraciones cantadas. Y una de mis favoritas es de un tipo que se llama Jeremy Riddle. Ya es media antigua esta canción, pero se llama Full Attention, que es como toda mi atención. Y es una canción que clama por no perderme ese momento donde Él se manifieste y yo lo veo, y donde su presencia llegue y yo no me la pierda. Ese deseo anhelante de querer estar más íntimamente con Él. La letra en español dice: que tu voz sea más fuerte, que tu voz sea más clara que todo lo demás, que tu rostro sea más tierno, que tus palabras sean más dulces que todo lo demás en mi vida. Y continúa diciendo: por favor, mantén mis ojos fijados en ti. Por favor, arraiga mi corazón tan profundo en ti. Manténme permaneciendo. Manténme permaneciendo para que dé fruto. Y luego sigue diciendo la canción: que tu presencia sea más verdadera, o sea, más real. Que tu presencia esté más cerca que todos los demás. Que tu luz brille más, que tu amor se mueva más profundo que todo lo demás en mi vida. Yo cuando escucho esa canción no puedo negar que es sí, Señor. Sí, Señor, yo quiero eso. Yo quiero eso. Si la buscas después se llama Full Attention, la canción. Pero ¿qué tal si oramos? ¿Qué tal si le pedimos a Dios que sea Él el que venga, y también que seamos nosotros los que nos acerquemos? Recuerda que que fue el hijo pródigo, el que decidió volver a la casa de su padre. Y cuando el padre lo vio de lejos, salió corriendo. El padre no esperó que venga el hijo corriendo. El hijo se sorprendió de que cuando su padre lo vio salió corriendo hacia él. El padre no se quedó esperando en su trono a que el hijo venga a él todo humillado. No. Apenas lo vio salió corriendo hacia él. Y fue el momento en que el hijo decidió: si yo nunca más me voy a alejar. Cuando este encuentro, eso fue lo que a mí me pasó cuando volví al Señor. Ese fue el momento en que dije: yo nunca más me alejo. Nunca más, ya sé lo que es el mundo. Yo nunca más me alejo. No vale la pena.